Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Ciudad U. ¿Estás disponible para adivinar? Yo no tengo datos. Sí, mira, ya están los datos llegando. El que canta es Rubén Rada, ya te lo digo. Y la canción es de Lito Nebbia. Sí, muy bien. Y bueno, es Viajar, pero no me acuerdo bien el nombre completo. Para que me está llegando. Mientras vos haces memoria, la letra es divina. Es de Lito Nebbia, yo digo Viajar. No me acuerdo el nombre. La moneda, yo pensaba que la moneda. Muy bien, se trata de vivir. Esa era, bueno. Qué Gracias, buena la Santi, versión. por estas versiones bellísimas. Bueno, les dijimos que íbamos a hablar de incendios y antes de contactarnos con alguien que sabe y que nos puede explicar y que nos puede dar también su opinión, sus investigaciones y todo, vamos a recorrer un poco los datos que nos traen del 2023. O sea, los datos de este año todavía no los tenemos. Sí sabemos que se quemaron, que es el incendio más fuerte de este año y que son 12.000 hectáreas. En Calamuchita. En Calamuchita. Pero vamos a recorrer los incendios de la provincia de Córdoba en el 2023. Una recuperación de un estudio que se hizo y nosotros podemos empezar a ver cuántas hectáreas se quemaron, cuántos incendios hubo para empezar a dimensionar la gravedad del 2023. Este informe tiene de muchos años, entonces nosotros tomamos 2023, se puede entrar y ver que en el 2020 fue un año gravísimo, que la pandemia no nos dejó ver otras situaciones, pero que también se quemaron muchísimas hectáreas. ¿Te parece? Vamos a esas placas, sí. Empezamos a verlas, amiga, y quédense porque vamos a ver otra muy interesante para ver las consecuencias que tiene justamente la pérdida del bosque y también estos espacios que algunos ya se han convertido en desarrollos inmobiliarios. Bueno, ahí la primera imagen que vemos es para tener una dimensión en 2023 de la superficie quemada, o sea, la cantidad de hectáreas que se quemaron. Miren que nosotros estamos en septiembre y decimos, uy, qué preocupante septiembre. Miren lo que fue octubre de 2023, ¿no? Estamos viendo datos muy impactantes para nosotros y hablamos de 15.000 hectáreas cuando el incendio último de 2 días fueron 12.000, ¿no? De Yacanto, 12.000 hectáreas, decimos, y 16 casas quemadas. Y si pasamos a la placa siguiente vemos no solo la superficie, sino la cantidad de incendios que hubo en el mes. Bueno, esta es de la provincia, ¿no? La superficie afectada según los departamentos de la provincia de Córdoba. Y ahí vemos los más riesgosos, con rojo obviamente, y después los que sufrieron menos daños. Miren también la concentración que tiene, ¿no? En Tulumba, en Punilla, ahí como graves, ¿no? Dos cosas para decir. Sí. Tulumba, lo que estamos viendo allí es el norte de la provincia de Córdoba, que tiene una tradición muy ligada a la cría de ganado. Y en esta actividad productiva agropecuaria, la quema de pastizales es una de las herramientas que se utilizan justamente para favorecer la llegada de nuevos pastos y que sea el alimento de las crías de vacas que están allí en la zona. Con lo cual, esto es una razón para tener muy en cuenta cómo, como una práctica productiva, se promovió y aún se hace en algunos lugares los incendios intencionales. Exactamente, no es que nosotros lo estemos suponiendo, sino que ya hay pruebas, ¿no?, de esto y por eso también la otra prueba fehaciente es el lugar turístico, el desarrollo turístico que es en Punilla, donde también hay muchos turistas irresponsables, porque también tenemos que decirlo, claro. Y también hay mucho desarrollo inmobiliario relacionado al turismo. Al turismo y a las nuevas urbanizaciones, ¿no? Antes no se veía en las localidades serranas el tipo de country o barrio cerrado y obedece justamente a esto que estamos viendo, ¿no? Avanza el desarrollo inmobiliario, se pierde bosque y cuando viene el incendio muchas veces son los primeros lugares que se prenden fuego. Hay que ver Calamuchita cómo es, bueno, todos los que han estado en la zona, han viajado, van directamente por la ruta del desarrollo inmobiliario de esto, puntualmente como decís, de barrios cerrados, es increíble. Lugares en donde tal vez teníamos acceso público y hoy ya no hay un acceso público porque está directamente limitado para la gente que tiene terrenos en esas zonas. Y que además, antes de que comience ese desarrollo, generalmente producto del incendio, se habilitan estas urbanizaciones porque cambia la especificación del uso del suelo. Exactamente. Bueno, ustedes pueden revisar esta información porque es parte de un estudio, ¿no?, que podemos recorrer. Déjenme buscarle la información para decirle perfecta
Es el anuario, son las áreas afectadas y es el informe anual de las áreas afectadas por incendios forestales 2023 de la provincia de Córdoba, ¿no? Se publicó en febrero del 2024, recuerden, son datos de la provincia de Córdoba, o sea que son datos oficiales. Habrá un montón de otros datos, tal vez que no se puedan publicar o que no se han podido publicar porque han sido recolectados hasta cierto tiempo, que los conoceremos en 2025. Exacto, bueno, ahí estoy escribiéndome con Nicolás, con quien vamos a hablar en unos minutos, para que nos dé un poco de sustento de lo que estuvimos hablando en estas placas, de lo que fue la temporada de incendios en el 2023 y lo que nos ha dejado, me parece que lo que nos ha... Perdón, ¿qué me dijo? No, que lo que nos va dejando, y también podemos ver las imágenes y recordar lo que sucedió en Calamuchita y lo que nosotros hemos ido recolectando. ¿Cómo quedó? ¿Qué pasa después del fuego? ¿Qué pasa después de las hectáreas incendiadas? Y le vamos a saludar a Nicolás Marí, con quien nosotros ya hemos hablado en algunas otras oportunidades. Él es investigador del INTA de Cruz del Eje y también es docente allí en CONAE. Y lo que justamente que queremos hablar con él es ahondar acerca de lo que pasa en esta zona de la que estamos hablando hoy mucho, que es Villa Yacanto y el Durazno. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Nicolás. Veíamos unas imágenes allí del Durazno, ahí vamos a enviar un material que vos nos pasaste también, pero justamente quería preguntarte por qué estamos viendo tanta concurrencia de incendios en ese departamento de Córdoba, esa zona serrana. 16 viviendas quemadas en esta ocasión, creemos que uno de los más fuertes, uno de los más destructores de los que vimos en los últimos años. Sí, bueno, Calamuchita es un valle muy particular porque más allá que tiene las mismas características, si se quiere, climáticas de la región, básicamente tiene mucha vegetación muy inflamable como son los pinares, ¿no? Y combinado a los pinares últimamente ha avanzado la expansión urbana y se ha metido mucho, hay muchas casas dentro de esos pinares que originalmente todas esas forestaciones estaban destinadas, si se quiere, a la producción de madera, pero en los últimos años hemos visto que, digamos, la actividad, si se quiere, inmobiliaria o la expansión urbana ha conquistado, si se quiere, esos territorios, lo cual aumenta muchísimo el riesgo hacia todas esas viviendas y a todas esas personas que viven ahí. Y en particular, bueno, como todos estos años hemos venido viendo, el clima en esta época es muy particular, es muy seco, la zona es montañosa, combinado con la acumulación de combustible, el tipo de vegetación, en particular los pinos, hacen que esta zona sea una de las zonas de mayor riesgo de Córdoba y en particular asociado a la presencia de estas viviendas que están muy cerca, digamos, de los sectores forestales, hace que sea muy vulnerable, sea una de las zonas más vulnerables, justamente por reunir estas condiciones. Mucha inflamabilidad, mucha acumulación de combustible y muy cerca las casas a estos pinares, ¿no? En particular. Nicolás, esto que vos decís tiene que ver por ahí con lo que denominan como los incendios explosivos, o sea, los pinares y la sequía llevan a esa idea de que el incendio sea más agresivo, más veloz, que se quemen tantas hectáreas no son pocas horas, pero que sea en 2 días una cantidad de hectáreas increíble. Sí, básicamente es una combinación tal cual, como vos lo decís. O sea, ya el ecosistema cordobés, serrano cordobés, es propenso, es muy propenso, o sea, sabemos que existe, digamos, un ciclo natural de incendios, pero esto sumado a la expansión urbana en estos ecosistemas y a las negligencias, ¿no? Porque estaba leyendo algunas notas que se está básicamente encontrando el culpable, que aparentemente fue una negligencia. No sé precisamente, ¿no?, la causa, pero sí, efectivamente la combinación de las características naturales, el crecimiento urbano sobre estas zonas, la negligencia, llevan a que en particular los incendios que se den ahí son muy, muy dañinos. Nicolás, para que lo entendamos, porque decimos se quemaron tantas hectáreas, pasó tal cosa con esto, ¿qué es lo que nos deja un incendio de estas magnitudes? Además de las pérdidas materiales de las viviendas de las que estamos hablando, ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, un episodio como el que vivimos hace 2 días atrás?
Primero hay que ponerlo en el contexto de que hay una altísima frecuencia de incendios, o sea, no son hechos aislados, sino que cada año, digamos, se van superponiendo los incendios en el territorio y eso lleva a un proceso de degradación, ¿no? En particular, la pérdida, digamos, de la cobertura vegetal va de alguna manera dañando la ocupación de esos ecosistemas por vegetación nativa. La pérdida de vegetación nativa viene asociada a la pérdida de biodiversidad. Ustedes saben que la pérdida de biodiversidad a escala global es muy preocupante, ¿no? La pérdida de suelo, digamos, a partir de que se remueve la vegetación superficial, vamos alterando las condiciones del suelo superficial, lo que lleva a procesos erosivos, vamos perdiendo fertilidad del suelo, por un lado, y además, ustedes saben que la vegetación cumple un rol muy importante a nivel de la cobertura del suelo para retener el agua, digamos, el agua de las lluvias que lentamente van filtrando y que en ausencia de vegetación, digamos, los suelos quedan lavados y el agua no puede ser absorbida hacia capas inferiores, lo cual, en definitiva, puede alterar lo que se conocen los ciclos de los nutrientes, el ciclo del agua en particular, alterando la condición hidrológica de un ecosistema o de una cuenca, ¿no? Entonces, podemos poner el foco, si quieren, en esos impactos hidrológicos. A la larga, los incendios alteran esas condiciones, vamos perdiendo capacidad de retener agua, vamos perdiendo servicios, ecosistemas relacionados a la capacidad de retener el agua, por lo tanto, en definitiva, no tenemos los caudales suficientes los caudales ecológicos para sostener la vida, digamos, de los ecosistemas terrestres, y en definitiva también perdemos la capacidad de tener agua para consumo humano y para consumo animal, y en particular para las poblaciones. Ustedes saben que hay muchísimos testimonios que los arroyos de montaña, los cuerpos de agua superficiales en los últimos años se vienen deteriorando a un paso muy acelerado. Entonces, en definitiva, la gran preocupación que hoy tenemos los cordobeses tiene que ver con la pérdida de la capacidad de los ecosistemas de montaña en poder retener agua y que esos ciclos naturales, en definitiva, puedan mantener los caudales necesarios para la vida y para el consumo humano y las actividades económicas. O sea, tiene una cantidad de impactos económicos muy, muy preocupantes. Nico, te pregunto, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, lleva a un suelo? ¿Cuántos años le lleva a recuperarse? ¿Cuál es el tiempo? Sobre todo en un suelo con estas características de pinares que caen todo y también quedan sucios. Eso va a los ríos, a los arroyos, va al agua nuestra. ¿Cuánto tiempo lleva ese suelo de recuperación? Es invaluable el daño, son muchísimos años. Depende muchísimo de la intensidad de los incendios, ¿sí? Qué tan severos lo son. Hay incendios que pasan muy rápido y que tal vez no hacen tanto daño. Depende de la carga del combustible, de las condiciones meteorológicas, en definitiva, que se dan los incendios, que pueden, digamos, generar distintos tipos de daño, ¿no? En función de eso, la vegetación nativa en particular, yo por lo que he visto acá en periodos de 10, 15 años, por decir una especie muy emblemática que es el molle de las sierras de Córdoba, un molle para tener una altura de 1,5 metros puede tener 15, 20 años de crecimiento. Entonces, si tenemos incendios que ocurren cada 5 años, cada 10 años, no vamos a poder permitir que ese bosque se vuelva a generar. Por lo tanto, en definitiva, son procesos muy largos de recuperación. Ya estamos, digamos, y hablando de árboles maduros, de bosques maduros, estamos hablando mínimo 50 años de recuperación de un bosque maduro, de ahí para arriba, ¿no es cierto? Cuando vemos un gran árbol con un porte muy grande en algún bosquecillo que haya quedado en Córdoba, porque sabemos que quedan muy pocos, esos árboles se cuentan entre 100, 150 y los más grandes pueden llegar a tener 200 o más años. Entonces imagínense realmente el daño que producen estos fuegos cada vez que ocurren. Hay una discusión que se plantea entre la cuestión económica, productivista, ¿no?, que va desde lo que son las explotaciones de algunos recursos agropecuarios hasta el desarrollo inmobiliario, y por otro lado esta cuestión conservacionista o más ambientalista, ¿no?, que es criticada justamente por estos sectores más productivistas, ¿no?, la de conservar el monte, la vegetación. Te hago una pregunta, todo esto que estamos hablando de estos bosques que se quemaron, ¿también se pueden
cuantificar en pérdidas económicas? ¿Se le puede poner un valor también a esto? ¿No? Digo, para contrapesarlo a lo otro que ellos te dicen, bueno, pero entendé que el progreso va de la mano de algunos procesos. Te tratan de justificar, digo, pero ¿se puede poner en valor económico también lo que estamos perdiendo? Totalmente, sí. Hay que evaluar, digamos, el servicio ecosistémico fundamental que es la provisión de agua, ¿no es cierto? Por un lado, ese es uno de los servicios ecosistémicos más importantes, o la pérdida de suelo, digamos. ¿Cuántos años vos podrías, digamos, cuánta plata saldría a generar materia orgánica, una capa de materia orgánica en el suelo, ¿no? Con todo lo asociado a la producción de alimentos o a la producción de pasto para la ganadería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto saldría eso? O sea, son números que no se tienen muy en claro, ¿sí? Porque en realidad, digamos, hay una economía, si se quiere, de los servicios ecosistémicos que no está del todo calculada, ¿no? Pero hay algo que decir, digamos, en esta discusión, digamos, de la conservación o la producción, ¿sí? Y está muy sobre la mesa este tema, que tiene que ver con una gestión, si se quiere, de los bosques o de los recursos naturales, que implica un manejo, ¿no? O sea, hay un equilibrio, si se quiere, que se puede establecer, que es el manejo, si se quiere, de estos ecosistemas con la producción adentro, con la gente adentro, ¿no? O sea, no podemos excluir, si se quiere, del todo la producción o que estos ecosistemas sean habitados, sino que existe un equilibrio entre la producción, existe un equilibrio, digamos, en que se mantengan estos ecosistemas, que no se quemen, y va por el lado, si se quiere, de la gestión y el manejo del combustible. Es decir, no creemos que estos ecosistemas no se tienen que tocar para nada, ¿no? Al contrario, hay que intervenirlos en la justa medida para evitar que se quemen de esta manera, ¿no? Y es una discusión por ahí que es difícil entre los distintos sectores, pero por supuesto que hay una mesa de discusión donde las partes se encuentran, y en una puesta en equilibrio entre los objetivos de la producción y de la conservación, seguramente que hay un encuentro y hay un diálogo, pero que viene de la mano, ya vuelvo a decir, ¿no? Del manejo, digamos, integrado de estos ecosistemas. Nicolás, muchísimas gracias. La verdad que nos ayudaste, a entender, a darle dimensión al tema y también la preocupación, ¿no? De todos los cordobeses y cordobesas y argentinos, digamos, que tenemos que pensar en lo que nos está pasando. Nicolás, bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y la seguimos. Nicolás es docente del Instituto Gulich, ahí en la CONAE, y también trabaja en el INTA de Cruz del Eje, o sea que también está involucrado en los procesos productivos, y está bueno la mirada de él, esta cuestión, digo. No es una cuestión de vamos a intervenir en estos espacios, porque también está presente el desarrollo de la vida humana. Ahora, el tema son los equilibrios y que se generen esas mesas de discusión, ¿no? Y nosotros llevamos muchos años, Miguel, también pidiendo que esto suceda, y la verdad es que cuesta. Está bien. En responsabilidad de todos, las mesas tienen que ser amplias, tenemos que discutir todo. Cuando encuentran y saben quién es el responsable y después se lo asocia a algún emprendimiento productivo, o las multas o las penas son mínimas. Entonces genera que la gente prefiere pagar las multas antes que evitar algunas prácticas que después nos deja a todos nosotros perdiendo más bosque nativo o un desastre como el que terminó siendo el de Yacanto con 16 casas quemadas, ¿no? Bueno, seguiremos trabajando sobre este tema, sabemos que es parte de nuestra agenda de esta Ciudad U, pero ahora nos vamos a una pequeña pausa. ¿La última? La última, ya venimos. Ahí venimos.